Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. ¿Alguien gusta hacer la oración, por favor? Yo, profesor, Sí, adelante. gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en este tiempo de Cuaresma, te pedimos que renueves nuestros corazones como la lluvia y la nieve que descienden del cielo y hacen germinar la tierra. Derrama sobre nosotros tu gracia para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre profundamente en nuestros corazones y nos transformes. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, hoy vamos a estudiar el texto de esta parábola del Evangelio, Lázaro y el hombre rico. Vamos a iniciar proclamando el texto bíblico. ¿Alguien gusta leerlo de sus hojitas o de la pantalla o de la Biblia? Está tomado de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Yo, profesor, Sí, adelante. recibiste, recibiste bienes y Lázaro males. Ahora él es el que aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. En aquel tiempo, dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y blanqueaba cada día. Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y los perros venían y luego por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que resistes tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez, males, por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado y además entre nosotros, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de esas cosas. No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra de Dios. Alabamos. Gracias. Bueno, antes Oye, del texto, tenemos que ver primero el contexto. El evangelista San Lucas, en todo su evangelio, nos va a plantear un mismo objetivo. Jesús va subiendo a Jerusalén. De hecho, en el evangelio de hoy, Jesús mismo se los dice. Es el evangelio de San Lucas. Vamos hacia Jerusalén. Y el hecho de que Jesús vaya hacia Jerusalén en el evangelio significa que Jesús va al lugar del sacrificio, al lugar del dolor, del sufrimiento, el lugar de la entrega. Eso representa Jerusalén
en el Evangelio de San Lucas, el lugar en donde el amor se entrega en la cruz. Entonces el evangelista San Lucas, en cada perícopa, nos va a ir planteando un camino de discipulado para que todo aquel que está siguiendo a Jesús llegue con él a Jerusalén, pero en el camino aprenda a renunciar, aprenda a desprenderse, aprenda a dar, a servir, a compartir, de tal manera que llegue a la cruz con el mismo corazón y con el mismo deseo con el que llegó Jesús, con ese deseo de entregarlo todo. Entonces, desde esa perspectiva, debemos entender este texto bíblico, que es un texto que nos va a invitar a la renuncia y sobre todo a la escucha de la palabra de Dios, porque vamos hacia Jerusalén. Iniciamos con la primera frase, que ya sabemos es el incipit en aquel tiempo. Dice el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Bueno, para empezar, Jesús, dice el Evangelio, le está hablando a los fariseos. Los fariseos conocen mucho de la palabra de Dios, conocen mucho la historia del pueblo de Israel, el culto, los ritos, pero su corazón está lejos de Dios. A ellos les está hablando Jesús con esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Bueno, debemos entender que en aquel tiempo estas vestiduras de púrpura que menciona el Evangelio no eran para cualquier persona, eran únicamente para los ricos, porque las vestiduras púrpura se elaboraban con la baba de caracol marino. Se quemaba, pasaba por un proceso para pigmentar las telas. Entonces, debido a todo ese proceso textil que se realizaba, eran telas sumamente caras. Este detalle que menciona San Lucas de vestiduras púrpuras es muy importante porque eso nos va a ayudar a entender lo que sigue después en el Evangelio. Y también dice el texto que este hombre rico vestía de lino. El lino, a diferencia del algodón, es una tela más cara, pero la característica que tiene es que el lino, al ser un poco más gruesa, es también más fresca. El algodón, cuando, por ejemplo, en alguna herida, a veces se queda pegado, quedan residuos. El lino, cuando tiene contacto con sudor, con agua, no se queda pegado. Entonces, en un ambiente donde hace mucho calor, como en el tiempo de Jesús, en esa región, era una tela muy solicitada, sobre todo por los ricos, porque era muy cara. Entonces, ¿por qué el evangelista San Lucas nos menciona que este rico vestía de púrpura y de lino? En primera, porque lo podía comprar, porque era rico, pero también tiene un significado que ahorita vamos a comprender mejor. Y banqueteaba cada día. Todos los días comía lo que quería, hasta saciarse. Vamos a la siguiente parte. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Aquí ya hay un contraste que nos pone San Lucas. Este mendigo llamado Lázaro, vean la diferencia. El hombre rico está cubierto con vestimentas púrpuras,
este hombre pobre que lo cubre las llagas. El rico, está vestido de lino. Este hombre pobre no tiene recursos para vestirse. Dice el texto, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Los perros en la cultura judía son animales menospreciados, animales impuros también. Al hombre rico lo cubrían las vestiduras púrpuras, que ya sabemos estaban elaboradas con la baba de caracol. El hombre pobre, Lázaro, era cubierto con la saliva de los perros. Vean el contraste y por qué es importante conocer el contexto en el que fue escrito el Evangelio. Por eso San Lucas remarca, vestía de púrpura, por la elaboración. Entonces, ya desde ahí hay un abismo entre los dos. Lázaro anhela llenarse con las migajas, lo que caiga de la mesa del rico. No se llenaba, tenía ganas de llenarse. Y el rico banqueteaba todos los días. Lo que él quería, lo tenía. Ya desde ahí, ya tenemos un gran abismo entre los dos. Se viró ese cartón de patatas. Realmente ¿Dónde? Nada, hijita, se viró un cartón. pero hay otro detalle que remarca más el abismo que hay entre estos dos hombres. El hombre pobre sí tiene nombre, Lázaro, a diferencia del rico. En la Sagrada Escritura y en la cultura judía, lo peor que le podía pasar a un hombre, que era considerado como una maldición, era que su nombre no fuera recordado por las generaciones venideras, que tú pasaras como uno más, pero si tu nombre era recordado, es porque había sido una gran persona, un hombre dichoso, un hombre bendito, bendecido por Dios. El hecho de que Lucas le ponga nombre al hombre pobre, eso marca todavía más el abismo que hay entre los dos. Un hombre que va a ser recordado porque tiene nombre y otro que va a ser uno más. Vamos a avanzar en el texto. También para que lo apunten ahí en sus notas, el nombre de Lázaro significa el que es socorrido o ayudado por Dios. Bueno, entonces, San Lucas, esta perícopa la organizó con una sabiduría muy profunda. Esta parábola que salió de los labios de Jesús refleja una armonía, una estructura literaria perfecta, bien elaborada, que ya al analizarla nos vamos dando cuenta con cada detalle que hay que efectivamente salió del- de los labios del Divino Maestro. Esta primer parte, San Lucas quiere plantearnos un plano terrenal. Primero menciona al hombre rico y después menciona a Lázaro. Estamos en un plano terrenal, un plano del mundo. Y después San Lucas nos va a plantear el plano divino, el plano celestial. Para que lo marquen también ahí en sus hojitas. El siguiente párrafo
desde sucedió hasta donde dice llamas, es el otro plano, el plano divino. Y vamos a ver las diferencias, el contraste que hay. Sucedió que murió el mendigo, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Vean la diferencia. En el plano terrenal, primero es mencionado el rico y después Lázaro. ¿Por qué? Porque en el mundo, ahí donde no está Dios, ¿qué es lo que importa? Lo material, tus triunfos, tus éxitos, tu categoría, tus bienes. En el mundo, el primero es el que más tiene. Y los pobres, allá, olvidados. Por eso primero se menciona al rico y luego a Lázaro. En el plano divino, en el plano celestial, todo cambia. Primero es mencionado el mendigo. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya desde ahí vemos la gran diferencia. Murió también el rico y fue enterrado. Vean el contraste. El hecho de que al hombre rico lo hayan enterrado quiere decir que lo embalsamaron, lo metieron al sepulcro, hicieron ritos, hicieron procesiones, hubo de todo. Pero al final, ¿quiénes lo enterraron? Los hombres fueron y lo depositaron en el sepulcro. Y ya. Mucho rito, muchas cosas y procesiones y lágrimas, pero se quedó en lo terreno. Y Lázaro desde el primer momento ya está siendo llevado por los ángeles. Ya vemos la gran diferencia que hay. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, aquí hay que mencionar otra parte. El seno de Abraham se refiere a ese lugar en donde los judíos tenían muy claro que iban los justos. No era el cielo, era como la antesala del cielo, porque si todavía no venía Jesús, no había un paraíso, un cielo al cual entrar. Entonces, el seno de Abraham, Abraham que fue un hombre justo, un hombre que cumplió la voluntad de Dios, él recibía a los hombres justos, a los hombres obedientes, y esperaba con ellos el momento en que viniera el Mesías. Entonces había dos lugares, el seno de Abraham y el lugar de los muertos, o el infierno. A esto se refiere. Lázaro fue al lugar de los hombres justos, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De aquí también dice el texto que el hombre rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham. Esto vuelve a marcar otra vez el gran abismo que hay entre los dos, entre el hombre rico y Lázaro. Por eso el hombre rico lo está viendo de lejos, muy, muy lejos, porque están en dos planos totalmente distintos. Levantó los ojos hacia arriba, quiere decir que el infierno está en la parte de abajo. La palabra infierno viene de la palabra inferior, por eso siempre el cielo arriba, el infierno abajo. De aquí viene, de este texto. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas.
esto nos vuelve a marcar el contraste. El rico en el plano terrenal, gozando, comiendo, disfrutando, y acá está sufriendo. Pero hay un detalle que no nos menciona San Lucas, pero que ahorita lo va a decir. El rico está en el infierno, pero no nos ha dicho por qué. Por ser rico, como uno puede pensar, bueno, pues a lo mejor ser rico es malo. Ahorita nos va a decir por qué está en el infierno. Nada más lo está dejando como en suspenso. Por eso esta parábola tiene una estructura que, que aunque está corta, te va atrapando para seguir leyendo y descubrir el desenlace. Continúo. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Bueno, entonces ya aquí vemos nuevamente cómo se vuelve a remarcar el gran abismo que existe entre el infierno y el seno de Abraham o el cielo. Y es algo que la Iglesia Católica ha mantenido siempre en su magisterio. Así los tiempos cambien y las ideologías surjan y la gente se haga más liberal y lo que sea. La Iglesia sigue firme en la enseñanza de Jesús, en la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un cielo y hay un infierno. Hay una pintura antigua, bueno, esta aquí se ve muy moderna, pero es muy antigua, que precisamente nos marca los dos caminos. Aquí en este camino, en el de abajo, del infierno inferior, todos gozando, tomando, bailando, y la puerta ancha, la puerta muy alta, y todos entrando. Pero este camino, muy a gusto, muy ancho, conduce al infierno. Y el camino de la cruz, del dolor, del sufrimiento, donde hay que subir, hay que esforzarse, nos conduce al cielo. Y dice algo aquí muy importante en la imagen, que es clave también en la parábola. Lo voy a hacer más grande. De todos modos, les voy a mandar las diapositivas. Dice este cuadro, carga, oh mortal, la cruz del sacrificio. Sígueme en el camino de la gracia, que yo conduzco al cielo aquel que el vicio juró odiar y evitar con fe y constancia. Mas el que por sendero ancho camina, e infeliz e insensato en su ignorancia, gozar sin trabas piensa y determina, pagará en el infierno tal audacia. Palabras muy necesarias para nuestro tiempo, que nos hacen recordar lo que le platicaba Jesús cuando se le apareció a Santa Margarita Alacoque y le reveló su sagrado corazón. Jesús le decía que le dolía mucho ver cómo tantas almas, decía, parece que van corriendo hacia la perdición. Parece que van echando competencias por llegar primero al infierno. Y le decía a Santa Margarita, mira, este es el corazón que ha amado tanto a los hombres y de los cuales solamente recibe desprecio y humillación. Es esto mismo, o eliges el cielo o eliges el infierno. No es Dios quien te condena ni quien te salva, somos nosotros.
con las acciones de cada día. Este abismo que está muy marcado en la parábola es también algo que nos ha enseñado la Iglesia Católica. Quien está en el infierno ya no puede salir, ya no hay vuelta para atrás, porque tú elegiste ese camino. Nadie te obligó, tú solito fuiste, sabiendo las consecuencias, sabiendo lo que podía pasar, uno elige el camino. Jesús en el Evangelio nos advierte, y sobre advertencia no hay engaño. Quien está en el infierno, quien ya está condenado, al igual que los demonios, ya no pueden salir, ya no hay vuelta atrás. Y quien se atreve a mencionar lo contrario, hay una herejía. Déjenme- Profesor, disculpe la interrupción. Sí, dígame, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, dígame. Oiga, profesor, ya que está mencionando el infierno y quien entra ahí ya no sale, yo tengo una duda. Las personas que se suicidan, ¿ellos van a ese lugar o todavía hay cierta consideración de Dios hacia ellos porque han sufrido mucho, Bueno, ahí lo que, algunos de ellos? bueno, cuando hay, por ejemplo, estos casos, la Iglesia Católica no se atreve y no le toca tampoco, no le corresponde dar un juicio sobre si esta persona está en el cielo o en el infierno, sino que Jesús, que es el justo juez, él determina la situación de cada persona, porque aunque se suicidó, no sabemos qué había en su corazón. Por ejemplo, no sabemos si en el momento de caer o de el último instante pidió perdón, se arrepintió. Nadie conoce esa parte de la conciencia. Entonces, ahí sería muy difícil determinar qué le va a tocar o a dónde va a ir esta persona. Es ahí donde la iglesia confía en la misericordia de Dios y lo pone en sus manos, el alma de esas personas. Pero no podemos decir, si pasó esto, te vas a ir para allá. Es ahí donde Y entra. sí, cierto, cierto, es mi mismo pensamiento. Y otra duda o pregunta, como no sabemos el lugar en donde esté esa persona, que es a la que yo estimaba mucho, este, podemos mandarle a hacer misas y podemos hacer oración en los rosarios por ella. Sí, Era mujer, y cuando una persona joven, fallece, como tantos jóvenes que hay ahora, incomprendidos. sí, cuando Sí, profesor, sí lo puedo hacer. se pueden ofrecer. Ay, es que se corta o apago mi micrófono. Sí, cuando una persona fallece, se ofrecen oraciones por la persona, por el alma de la persona. Y si, por ejemplo, en el momento de su juicio se determina que va a ir al cielo, y nosotros seguimos ofreciendo oraciones por la persona, esas oraciones no se pierden. Dios las da a las almas del purgatorio por quien nadie pide, que están olvidadas. Por eso la Iglesia Católica siempre nos remarca orar por los difuntos. Si oras y esa persona está allá en la gloria, tu oración no se pierde, no está de más. Por eso siempre es importante también incluir a las almas del purgatorio, que por muchas familias están olvidadas. Entonces no tenemos que estar como, no hay pierde, no se desperdicia nuestra oración. Por eso es algo muy sano y aparte nos da consuelo Sí, profesor. por nuestros difuntos. Sí. Ay, muchas gracias por su contestación. Usted que sí me aclara las cosas de muchas cosas. Gracias. Nada. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión, la cierro, volvemos a ingresar, por favor. Sí, gracias.